¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El día de hoy, mi equipo y yo estamos muy complacidos de presentarles un tema que nos pareció muy interesante para compartir con ustedes en la materia de ética. Y el tema es el de la doble moral. La doble moral es sinónimo de hipocresía y antónimo de sinceridad. Y seguro que han conocido este tipo de personas, ya que las encontramos prácticamente en todas partes, desde nuestros centros laborales hasta nuestra familia. Este tema nos resultó bastante interesante y por eso decidimos elegirlo para presentarlo con ustedes. Nuestro equipo está conformado por Luis del Real Palacios, Raúl José Vázquez, Sayuri Martínez Gines, Brandon Sánchez Martínez y por supuesto su servidor Alejandro Arenas Pedrín. A continuación, mis compañeros darán pie al tema. Esperamos que este sea de su agrado. Gracias. Para poder comprender el tema necesitamos hablar sobre qué es la moral y cuáles son sus antecedentes. ¿Quién habló por primera vez de la moral? Friedrich Nietzsche nació en Rusia en 1844. Provenía de una familia religiosa. Estudió teología, filología y filosofía. En su obra Humano demasiado humano, habló por primera vez acerca del origen de la moral, así también del origen del bien y el mal. Años después, en sus obras Así habla Zaratustra y Más allá del bien y el mal, expone la idea de que hay que ir más allá del bien y el mal, ya que estos siempre son relativos. La moral se define como una disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Al igual que es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Dicho de otra forma, la moral se encarga de regir la conducta de una persona. En la actualidad se sigue confundiendo la ética con la moral. Dicho de otra forma, es que no son muy claras una de la otra. Así que por eso vamos a ver las diferencias entre la moral y la ética. La ética se diferencia ya que es el estudio filosófico y científico de la moral. Dicho de otra forma, la ética es teórica mientras que la moral es práctica. La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es de comportamiento. Esta se refiere a en qué consiste nuestra vida. Según Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche se conocía a sí mismo más profundamente que cualquier otro hombre que haya vivido. Este hondo autoconocimiento es patente en una serie de libros que han superado la prueba del tiempo, tanto en lo literario como en lo filosófico. Estos libros son idiosincráticos, fragmentarios y estimulantes. Sencillamente desafían cualquier análisis, y ningún resumen hace justicia a la riqueza y variedad de su contenido. Dividido en 3 ensayos interrelacionados, subdivididos por secciones, La genealogía de la moral es un examen relativamente compacto, pero provocativo de la moral y la ética. Tanto por su estilo como por su argumento, muchos filósofos contemporáneos juzgan a la genealogía de la moral como una de las obras más importantes de Nietzsche. La argumentación lleva implícita que los conceptos morales que hemos heredado de la tradición cristiana son actualmente obsoletos e inferiores a sus predecesores paganos. Nietzsche explica que hemos heredado conceptos morales pasados de moda y basados en las falsas creencias del cristianismo. Pone al descubierto que los orígenes de estos conceptos son emociones de amargo resentimiento, y al permitirnos verlos como los preceptos paralizadores del alma que son, seremos libres para sustituirlos por una perspectiva que engrandezca la vida. Sin embargo, cabe aclarar que la mayor parte del libro se dedica a analizar los orígenes tanto psicológicos como históricos de varios conceptos morales clave.
Nietzsche utiliza la genealogía con el fin de rastrear los orígenes de determinados conceptos, en buena medida examinando la historia de los cambiantes significados de las palabras. Su formación en filología, el estudio de las lenguas y de los orígenes de las palabras, lo equipaba para rastrear los significados cambiantes de las palabras que investigaba. Su aplicación del método genealógico tiene por objeto demostrar que las opiniones recibidas sobre las fuentes de la moralidad están equivocadas y que desde el punto de vista histórico, conceptos tales como la bondad, la moral, la culpabilidad, la piedad y la abnegación se han originado a partir de sentimientos rencorosos contra los demás o contra uno mismo. De esta manera, la genealogía no solo nos explica el origen de ciertos conceptos, sino que nos ayuda a realizar una crítica de estos mismos. Los escritos de Nietzsche son imprescindibles tanto para psicólogos como filósofos. Superan el paso del tiempo y realmente nos obligan a reflexionar sobre los fundamentos en que se cimienta nuestra vida. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Hasta la próxima. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre qué es la doble moral. La doble moral es un criterio aplicado cuando a un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma en el tratamiento dado a diferentes grupos de personas. Eso también es conocido como doble estándar. La doble moral también puede ser definida como la aplicación parcial de normas sin justificación, ya que es evidenciada cuando se trata de manera diferente a un grupo de personas con relación a otro en situaciones similares. Esta práctica es en contra de valores éticos, ya que representa injusticia y ausencia de imparcialidad frente a las personas afectadas porque son juzgadas bajo criterios diferentes. Otra definición de doble moral podría ser cuando alguien manifiesta estar en una posición específica frente a alguna situación o tema y realiza acciones que demuestran totalmente lo contrario. Y luego está, ¿con qué cumple un estándar? Bueno, primeramente el estándar cumple con lo que la gente espera, solo puede haber uno y llevar ciertas características o parámetros. Estas características son puestas por la misma sociedad en la que se encuentra el estándar, ya sean características económicas, características sociales, características políticas, etc. El estándar se utiliza para nombrar aquello que se toma como referente, patrón o modelo. Este representa el promedio o lo común de la sociedad en la que se encuentra el estándar. ¿Con qué cumple la doble moral o la doble estándar? Esto no se tiene certeza, se sabe que no puede ser prevista y se basa en la convivencia de personas. La doble moral busca que el individuo que la aplique salga ileso de X situación y que todo lo que quiera y crea se vuelva realidad. Eso quiere decir que el individuo que practica la doble moral utiliza las diferentes situaciones en las que se encuentre a su conveniencia. Luego está tipos de personas y su moral. En la imagen se puede ver diferentes personas en diferentes escalones. En el primer escalón está la persona que profesa pero hace totalmente lo contrario. Es esta persona que puede decir que ciertas acciones están mal, pero él las hace. O sea, puede decir que copiar está mal, que robar está mal, pero él hace todo eso. En el segundo escalón está la persona que profesa pero no le interesa cumplir. Es esta persona que igual dice que ciertas acciones están mal, pero a él no le importa si lo que hace él está bien o está mal. Y normalmente ese tipo de personas se la pasa juzgando a las demás en vez de juzgarse a sí mismo. En el tercer escalón está la persona que no tiene interés, pero cumple por inercia social. Es esta persona que está más vista individuos con doble moral. Ya que Los son personas individuos que con doble solamente moral hacen las siguen una ley cosas universal porque ve solo que en caso de está que de les moda, convenga. porque está en Es decir, que son tendencia. flexibles. Se dejan llevar Y por la simplemente conveniencia quiere de seguir uno lo mismo que la en lugar de demás tener convicción sobre sociedad sus hace acciones. para él no sentirse Esto excluido. se ve reflejado en lo Y que la mayoría de las personas en el cuarto cometemos escalón está la en persona ciertas que cumple lo que situaciones en las profesa. que Es esta buscamos persona o que queremos tener un lo que beneficio dice, para uno mismo, sus acciones y sus pero palabras dejamos dicen de lado exactamente el lo mismo. daño, la consecuencia que estamos causando en otra situación, que puede que nos afecte a nosotros en un futuro o puede que no, que solo le afecte a terceros.
Si bien en cualquiera de las situaciones vamos a estar conscientes de que en algún momento tendrá repercusiones la decisión que tomemos, puede que ni siquiera nos importe, ni siquiera le tomemos la dedicación de ponernos a reflexionar de lo que estamos causando. Problemas de los individuos con doble moral. Estos individuos cometen actos que no les gustaría que les hicieran, haciéndolos mediante una excusa. Por ejemplo, el era necesario. Eh, Estas personas cometen esos actos, pero la mayoría sabe que si son actos malos, no nos gustaría que nos los hicieran. La mayoría de las personas, como bien dice aquí, se dejan llevar mediante una excusa, o sea, buscan justificar lo que hicieron, buscan justificar sus acciones. Esto, pues, es algo general para todas las personas. Todos buscamos justificar todo lo que hacemos mediante, a veces, cosas imaginarias, cosas que inventamos, porque cuando solemos decir nuestra verdad a otra persona, decir lo que hicimos, lo que causamos, lo que pensamos, siempre tenemos cierta mentira y esto es algo general. La mayoría de las personas le agregan mentiras a su verdad para que la otra persona quede más fascinada, por así decirlo, con lo que le estamos contando, con lo que le estamos platicando. Por ejemplo, estas personas, las personas que tienen doble moral, suelen tener ciertas, ciertos aspectos que lo hacen resaltar ante la sociedad. Por ejemplo, la creencia o forma de vida adaptada a la misma. Esto se traduce como las concepciones personales, las cuales en vez de estudiarlas o probarlas, se les cuestiona directamente con contradicciones. También están los apegos emocionales fuertes, que nacen por las acciones que toma una persona por el apego que le tiene a otra y acaba justificando las acciones de otro a pesar de sus errores. Esto tiene que ver con lo que dicen la diapositiva. Trata de evitar futuros prejuicios sociales. Esto se entiende como una manera de salvaguardarse a sí mismo frente a los comentarios que se enfrenta a la sociedad. También se suelen autoengañar. Esto ocurre más que todo en las personas con trastornos mentales, aunque no es del todo cierto, los cuales contradicen a ellos mismos con sus actos y palabras. Buscan buscan justificar sus acciones. Esto es, como dije, algo general. No he conocido a una persona que no busque justificar sus acciones, sean buenas o malas, siempre tratan de justificarlas, pero en este caso las personas con doble moral, la mayoría de sus acciones son malas porque causan daños a terceros, como ya lo mencioné. Es la manera, justificar sus acciones es la manera más común de ver contradicciones. Es ahí cuando las personas con doble moral crean tanto una mentira que no saben mantenerla. Entonces, cuando quieren volver a sacar esa mentira, se contradicen creando más y más mentiras o más y más cosas que ellos mismos están inventando o que ni siquiera saben qué están diciendo, simplemente las tiran al aire. Estas personas también tienen una fuerte actuación de su memoria selectiva. Esto es un aspecto realmente involuntario en donde una persona puede no recordar algo que hizo y por lo que acaba asociándolo con otro. Es cuando las personas mezclan recuerdos, mezclan acciones, mezclan sucesos entre todo lo que tratan de transmitir. Ejemplo de la doble moral en el fuero. El fuero concede inmunidad parcial de enjuiciamiento. Esto quiere decir que un grupo de personas, como lo son los políticos, se les aplican leyes flexibles. Aunque sabemos que no solo son leyes flexibles, simplemente las leyes no se les aplica, ellos hacen lo que quieren cuando quieren. Aunque actualmente hay muchas investigaciones en cuanto a corrupción y actos delictivos, actos con asociación al narcotráfico, a cosas por el estilo. Estamos viendo que están investigando, pero en lo personal creo que no es suficiente. Creo que el fuero debe eliminarse o al menos quitar muchos privilegios que tienen los políticos, ya que a pesar de que ven que el pueblo tiene necesidades, el pueblo está exigiendo cosas, el pueblo está dándose cuenta de sus actos doble moralistas, estos lo siguen haciendo porque realmente son personas a las que no les importa el daño que le están causando a los terceros. En este caso, los terceros somos nosotros como sociedad, como pueblo, que estamos sufriendo las consecuencias de un mal gobierno. Aunque no siempre se trata del gobierno, a veces se trata de la sociedad misma.
Otro ejemplo que podemos ver es en esta diapositiva, que me lo salté, pero disculpen. Otro ejemplo que podemos ver es esta, en donde un señor que está haciendo sus necesidades, en la vía pública, sin importarle que la gente lo vea o que la gente esté ahí. Incluso esto se considera un delito, ya que es vía pública, no se puede ni siquiera. ¿Quiénes cuentan con la doble moral? Bueno, esta se manifiesta en todas las personas que aplican ciertas normas para una situación en específico y en otra hacen lo contrario. Así que básicamente todo ser humano cuenta con ella, ya sea desde un niño pequeño hasta un adolescente, un adulto o un anciano, etc. Ya que en algún punto de nuestras vidas la hemos practicado, ya sea al ver algo o criticar algo que creíamos que está mal, pero en realidad también nosotros lo hacemos. Y puede venir desde lo más mínimo, como juzgar a alguien, juzgar algo, etc. ¿Cuándo está presente la doble moral? Bueno, pues la doble moral está presente casi siempre a lo largo de nuestras vidas, desde lo más mínimo, y esta puede presentarse en varios niveles, desde pequeñeces, como lo es juzgar a alguien por algo en lo que también se incurre ocasionalmente, como criticar algo o hasta temas fiscales, como lo es evadir impuestos. Entonces, como mencionaba anteriormente, esta se puede dar en cualquier caso y a cualquier nivel, y puede presentarse siempre, como ya mencionaba, desde cosas mínimas hasta temas más graves, como lo es hacer contratos ilegales, etc. Es muy normal el llegar a practicar la doble moral en algún momento de nuestras vidas, o conocer a alguien que practique la doble moral, ya sea amigos, familiares, conocidos, etc. Y aunque esto sea muy normal en nuestras vidas o muy común, no justifica el uso de ella. ¿Cómo surge la doble moral? Bueno, pues la doble moral puede surgir por varias razones, y no en todos los casos existe la mala intención por parte de quien la practica, aunque, como mencionaba anteriormente, esto no justifica su aplicación. Algunos de los casos por los que esta se da es que puede comenzar desde la educación que se recibe desde pequeño en casa, dependiendo de los valores que se reciban y que se inculquen, y también de nuestra propia ética. Normalmente, una persona doble moralista son personas que no cuentan con buenos valores. ¿Cómo distinguir a una persona doble moralista? Bueno, pues es muy nefasto y difícil el tener que lidiar con una persona doble moralista, y es por eso que hay algunos puntos que se deben tomar en cuenta para poder detectar este tipo de personas. Hay varias maneras de distinguir a una persona doble moralista, y a continuación mencionaré algunos puntos que son claves para poder distinguir a una persona de doble moral. El primer punto es que se basan en depende de la persona y el motivo, pero no se incluyen en este. El segundo punto es que se niegan a la existencia de la moral. El tercer punto es que ponen excusas. El cuarto punto es que siempre están a la defensiva. Otro punto es que son narcisistas. Otro punto es que disfrazan sus mensajes negativos de cortesía. Otro punto de las personas doble moralistas es que dentro de ellos jamás se alegrarán por los logros de los demás, ya que con una persona de doble moral jamás habrán cumplidos genuinos. Otro punto es que no predican con el ejemplo, ya que no es necesario presumir con nuestros buenos actos. Y el último punto, pero no menos importante, es que viven con una necesidad dentro de ellos de tener que aparentar algo que no son. Doble moral en la actualidad. En la actualidad encontramos mucho este caso en toda la sociedad, sin importar el género ni la edad. Un claro ejemplo dentro de esta doble moral se encuentra en un ámbito que es en lo social, también puede ser en lo cultural, en lo religioso y en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Un claro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en el ámbito de la religión, que las personas juzgan a otras personas que cometen algunos actos que para ellos son malos dentro de una religión, mientras que en otra no es un acto de maldad o que esté mal hecho. Sin embargo, en la otra religión se comete el mismo acto, pero para ellos no es grave.
Otro ejemplo de esto es lo que se está viviendo en la actualidad, que es el caso del coronavirus. Que las personas juzgan a otras personas que salen por situaciones de trabajo o de alguna situación de emergencia. Entonces las personas lo que hacen es estar juzgando a las personas por el hecho solo de salir, lo cual está mal, ya que sin importar a dónde van o a qué van o con quién van, son juzgadas todas las personas que salen. Sin embargo, las mismas personas que están juzgando son las personas que también salen. Y estas personas son las que salen sin tener una causa importante por la cual deben de salir. Doble moral social. Esta doble moral la encontramos en las personas adultas mayormente, ya que son las personas que juzgan todo. Un ejemplo de esto es lo que se está viviendo en la sociedad actualmente, que es el precio excesivo de las cervezas, lo cual genera que la mayoría de las personas que consumen ese producto no se quejen o no tengan reclamación alguna sobre los precios, mientras que si suben algún otro insumo o alguna otro servicio o producto son los que más se quejan. Doble moral económica. Esta doble moral se lleva a cabo por las empresas, ya que presumen ser responsables con la sociedad. Sin embargo, sus productos son hechos más para tener repercusión dentro de la sociedad, ya sea por productos que son altos en grasa o que tengan mucho azúcar, lo cual genera enfermedades dentro de la propia sociedad. Esto lo hacen más para obtener más riquezas y toda aquella información que disfrazan o que ocultan al público son información que daña la salud de las personas. Doble moral cultural. Esta doble moral se encuentra arraigada dentro de nuestra cultura. Un ejemplo de esto puede ser en los deportes, ya que en lo que son los deportes, muchos deportistas caen en eso de hacer trampa dentro de los juegos, ya sea por ganar un partido, ganar un campeonato o ganar alguna copa. Dentro del fútbol o dentro del box o cualquier otro deporte se puede ver este tipo de trampas. Dentro del fútbol se pueden ver penales o jugadas que realmente no son faltas. En el boxeo sucedió un caso en el que un boxeador usó yeso dentro de sus guantes para obtener una victoria. Sin embargo, todos estos, al momento de preguntarles sobre lo sucedido, ellos niegan todo. Sin embargo, siempre existe la evidencia en video, lo cual hace que sus palabras no tengan validez de lo que han hecho. Doble moral política. Esta doble moral se encuentra dentro de la clase política o de aquellas personas que quieren obtener algún puesto político o estar dentro de un partido político. La mayoría de estos presumen que todos los bienes y recursos que tienen han sido ganados de manera austera y de la forma más recta posible. Pero realmente ocultan mucha de esa información de su vida privada o vida pública con tal de seguir teniendo más riquezas. Dentro de esto, ellos argumentan que todo lo que han vivido, lo que han hecho dentro de la vida pública ha sido de manera austera, lo cual en muchos casos no es así, ya que recurren mucho a lo que son tranzas o moches dentro de el mismo gobierno, lo cual hace que generen una gran riqueza dentro de una gobernatura o dentro de algún cargo político en lapsos muy cortos de tiempo, lo cual genera mucha desconfianza dentro de la población. Bueno, ahora como siguiente vamos a ver unos videos que el primero trata sobre las diferentes tipos de personas o las diferentes situaciones en las que se presta la doble moral. Y el segundo es sobre un experimento que se hizo acerca de una niña que
La vistieron de dos maneras distintas y esperaban ver la reacción que tenían las personas al ver la diferencia entre la niña. Oye, ¿y como cuántos amigos doble moral tienes tú? ¿Cómo así, amigos, doble moral? Mira, por ejemplo, ese amigo que solamente come comida orgánica, que se pasa 4 horas en el súper leyendo etiquetas porque... Óyeme, 32 gramos de azúcar. Esto es veneno, chico. E407, E543 y demás conservantes y colorantes. La gente no sabe el daño que se está haciendo con esta comida química, oye. Por eso yo como 100% orgánico. Dijo el mismo amigo que se fuma una cajetilla de cigarrillos al día. Ah, tanta comida basura me pone nervioso, brother. Vamos a prender un cigarrito para el relax. O ese amigo que practica deportes extremos. Salta en mundo desde una montaña, desciende en salto base esquivando picos y obstáculos para sumergirse finalmente en aguas heladas a nadar con tiburones. Ese mismo amigo que le tiene miedo a las cucarachas. ¡Ah! Ahí está. Detrás del mueble ese, ya la vi chocolate, grandototota. Ay, mátala, por favor, que viene para acá. ¡Ay, la que vuela, no! O esa amiga preocupada porque el mundo está adicto a las redes sociales. El otro día en una cafetería vi cómo todos prestaban más atención a sus teléfonos que a las personas con las que estaban. Toda la atención, las miradas, las sonrisas son para las pantallas del móvil. ¿Qué nos está pasando, gente? Hashtag despierten todos ya. Y escribe sobre ello todos los días en Facebook. Oye, te estoy hablando y estás ahí en el teléfono. Mira, estoy luchando por una causa más importante que cómo te fue a ti en el trabajo. Egoísta. O aquel amigo que siempre está donando dinero para ayudar a los niños pobres del mundo. Este mes voy a donar la mitad de mi salario a los niños de Somalia. Leí en el periódico que allí solo comen una vez cada 2 días, fíjate. El mismo amigo que compra toda su ropa fabricada en países con fuerza laboral infantil. $3 por esa camisa estampada. Esta gente está loca si en la otra tienda están a 2 por $1. Y esa amiga que ama y lucha por los animales. Señor, como usted deje a su perro esperando en el coche, le llamo a la policía. Pero niña, si las ventanas están abiertas. Ah, usted es terco. Espérese. ¿Aló? Sí, PETA. Sí, le estoy llamando por una emergencia. Estamos aquí en... ¿cómo se llama esta calle? La misma amiga que usa toda la línea cosmética testeada en animales. Oiga, profesor, ya terminé la crema facial antiarrugas. Ah, bueno, póngasela al ratón Pérez. Y si no le da sarna, la vendemos de una vez. Ok, Mackey. Entonces, ¿cómo son tus amigos doble moral? Comenta aquí debajo. Y si no tienes ninguno, será que eres tú. ¡Ah!
ya vimos los videos, en el primer video vimos las diferentes tipos de personas y cómo la situación en la que están la utilizan a su conveniencia, y después otra situación similar la cambian. Por decir, como vimos el ejemplo de la muchacha que publicaba mucho que todas las personas solamente se la pasan en Facebook y así, pero ella cuando estaba con las demás personas solamente se la pasaba en su teléfono publicando que las personas no convivían. Y ahí podemos ver cómo está la doble moral, que según ella quería combatir esto, pero ella misma lo seguía practicando. Y también el chico que decía que quería comer saludable, que solamente vendía puras cosas malas para el cuerpo, pero él se fumaba muchos cigarros. Y varias situaciones que se encuentran en el video pasan mucho actualmente, incluso más. Y en el segundo video podemos ver el experimento que se hizo de la niña, cuando primero la vistieron, pues la cambiaron, como que estaba bien bañada, como que estaba bien peinada, y todas las demás personas la trataban bien, se le acercaban y le preguntaban que si estaba perdida, o cuando estaba en el restaurante se dejaban que la niña se sentara en su mesa y platicara con ellos. Pero cuando cambiaron a la niña y la pusieron como vagabunda, como si estuviera sucia, como si no estuviera bañada, toda despeinada, con ropa sucia y rota, la gente no se le acercaba para preguntarle que por qué estaba sola, y tampoco cuando entró al restaurante le decían que se fuera de su mesa, escondían sus bolsas. Y esto es porque cada quien utiliza como que ciertas situaciones a su conveniencia. Por decir, como miraban a la niña que, entre comillas, se miraba bien, la trataban bien, pero como miraban que luego la niña se miraba mal, ahora la trataban mal. Y eso es las diferentes tipos, bueno, eso es como que la doble moral que se muestra ante la sociedad entre diversas situaciones. Como conclusión, la doble moral, que a su vez se presenta en la sociedad por medio de la hipocresía, es una práctica que todas las personas han realizado por lo menos una vez en su vida. Y es que por naturaleza, el ser humano buscará su propio beneficio en algún momento. Como país, tenemos muy marcada la doble moral, ya que decimos que estamos muy preocupados por la situación fiscal del país, por su economía, por la inseguridad, el desempleo, los servicios de salud, la educación, pero en la práctica solo nos importa si nos afecta a cada uno, y solo en lo que le afecta a cada uno. Por razones como esa, es que al momento de educar sobre la ética, moral y valores, no debe limitarse a solo lo teórico. Debe comprobarse que cada persona tenga el conocimiento sobre cómo aplicar correctamente lo aprendido en la práctica del día a día. Esto lo puedo reforzar con las experiencias que he tenido al momento de realizar cada una de las metas de esta materia, en las que he leído diversas opiniones de distintos autores en los que mencionan esto mismo, en el que a pesar de que las personas tengan un desempeño muy bueno en cuanto a su clase de ética, de valores o de moral, estos no saben cómo aplicarlo correctamente en la práctica, o simplemente no les interesa aplicarlo en la práctica. Esto se puede reforzar con métodos más exhaustivos, trabajos más prácticos, trabajos más de salir afuera a aplicar, a salir a entrevistar, a salir a presentar temas como este, en los que nos veamos obligados a reflexionar sobre lo que es la ética, sobre cómo podemos aplicarla, sobre cómo nos beneficia en el día a día y sobre cómo nos puede ser beneficioso a la hora de estar en un grupo de personas o en nuestro mismo trabajo, en nuestra misma clase, porque a fin de cuentas es algo que va a ser para bien en uno mismo. Por nuestra parte es todo, y espero que les haya agradado este tema de doble moral que hoy en día está muy marcado en la sociedad, en cómo se desarrolla cada uno. Debe de ser importante que cada uno tenga el conocimiento sobre cómo es cada uno, sobre cómo actúa ante diversas situaciones, y conocerse bien, sobre todo. Eviten tomar decisiones que, si bien los beneficia, dañe a otros, porque puede al final resultar perjudicial para cada uno.
Muchas gracias por ver este video en la que presentamos el tema de doble moral y esperamos que les haya agradado el tema, que hayan captado la idea que intentamos transmitir y sobre todo que tengan una idea más general de lo que engloba la doble moral, sobre las características que tiene cada individuo doble moralista y sobre todo que reflexionen sobre las consecuencias a terceros o las consecuencias a uno mismo después de cometer un acto de doble moral. Mucha salud a sus vidas y cuídense mucho. Quédense en casa.